episodio 67 del podcast Actuando. Hoy toca entrevista y lo haremos con un referente en el ámbito de la música y sobre todo de la neurología. Entre muchas otras cosas hablaremos de su última publicación, el libro precisamente titulado Neuromúsica. Tendré hoy el honor de entrevistar al gran Jordi Jauzet. Gracias por darle al play y empezamos. Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Jordi Jauzet es doctor en comunicación, ingeniero de telecomunicación y profesor de piano. Es máster, entre otros, de psicobiología y neurociencia cognitiva y está formado en musicoterapia neurológica. En su juventud obtuvo primeros premios europeos de interpretación musical, en solitario y con el grupo musical familiar Los Seis Hermanos Jauzet. Ha ocupado cargos directivos en Radio Televisión Española, en la Generalitat de Cataluña y en el Consell de l'Audiovisual. En el ámbito docente ha sido profesor de estadística en la Universidad Ramon Llull y profesor colaborador en distintas universidades en temáticas relacionadas con el sonido, la psicología de la música y la neurobiología musical. En el año 2021 diseñó el primer máster español de neuromúsica, acreditado por la Universidad Católica de Murcia. Actualmente coordina el grupo de estudio Música y Neurociencia en la Academia Catalana de la Música. En marzo de este año publicó su 14º libro titulado Neuromúsica, Cerebro, Ciencia y Arte. Damos paso ya a esta interesante charla, esta interesante conversación con Jordi Jauzet. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días y gracias por tus palabras y presentación. Y mira, en primer lugar, yo quería agradecerte esta invitación y además felicitarte por tu trabajo, por esta iniciativa y por tu producción pianista. Tienes una música que imagino que ya conocen a los oyentes, que es muy sensible, es muy agradable de escuchar. Yo la escucho muchas veces cuando estoy leyendo o escribiendo, o sea que felicidades. Bueno, Jordi, pues muchas gracias y te agradezco estas palabras. De hecho, con Jordi nos conocemos ya desde hace un tiempo y nos vamos siguiendo y para mí es un referente, con lo cual saber que Jordi en sus momentos de trabajo está escuchando mi música, pues bueno, es algo que realmente es muy, muy bonito. Como decía aquel, hoy hemos venido a hablar de tu libro y no del mío. Pero antes una curiosidad, Jordi, para los que nos están escuchando y que seguramente también te siguen. Sueles firmar como Jordi A. Jauzet. ¿Qué se esconde detrás de esta A que no...? No tiene ningún significado específico. A. Es la abreviación de Ángel, es mi segundo nombre. Como mi hijo se llama Jordi, igual que yo, Ajá. Entonces por eso suelo firmar como Jordi, en vez de poner Jordi Ángel. Bueno, en los libros sí que suelo constar como Jordi Ángel en algunos, pero bueno, para hacerlo más corto suelo utilizar esta A. Sí. Bueno, ya hemos desvelado pues el ángel que se esconde detrás. Y hablabas ahora de hijo de familia, leyendo tu biografía, destaco el hecho de la tradición familiar y que eres, además de ser de mi misma ciudad, de Lleida, originalmente de Lleida, ya tuviste una tradición familiar musical muy amplia, incluso de manera artística con 6 hermanos formando un grupo de música, ¿no? Los 6 hermanos Jauzet. Sí. De hecho, bueno, yo siempre digo que la música me la encontré. No me preguntaron ni mis padres, ni a mí ni a mis hermanos si queríamos estudiar música. Mi bisabuelo tocaba el acordeón, no lo conocí,
Mi abuelo tocaba el saxofón, sí que conviví con él unos años. Mi padre era pianista y una de las actividades que nos encontramos todos los hermanos desde 3, 4 años, pues eran clases de música. No nos lo planteamos si nos gustaba o no, simplemente era una actividad que desarrollábamos paralelamente con los estudios escolares. Y bueno, empezamos un poco jugando, luego formando un grupo de acordeones, participando en campeonatos europeos, incluso en mundiales. Y bueno, fue un trabajo realmente duro, pero gratificante. Aprendí mucho. Y evidentemente estoy muy satisfecho de esta oportunidad que me dieron mis padres. Y la curiosidad por ir más allá de la interpretación musical, que es seguramente con lo que todos los que nos hemos dedicado a la música hemos iniciado formándonos como intérpretes, como personas que vamos a estar en un escenario tocando, ¿no? Pero esta curiosidad de poder ir más allá de la música interpretada, sino también de estudiarla y saber qué se esconde detrás de las emociones, como tú has hecho, ¿en qué momento de tu vida se despertó esa curiosidad para indagar y poder divulgar estos conocimientos? Pues mira, cuando empecé a estudiar en la universidad, Ingeniería de Telecomunicaciones, evidentemente no tenía tiempo para continuar practicando, pero me hice la promesa de que algún día volvería a la música. Yo pensaba que como intérprete. Bueno, pasaron los años, estuvo la etapa laboral, la etapa familiar, y el tiempo pues realmente era muy justo. Una de las actividades que hacía, porque lo necesitaba por mi trabajo, era el ejercicio físico y salía a correr. Y salía a correr escuchando música. Entonces empecé a tener una serie de emociones, de cosas que me sucedían mientras corría y escuchaba música, y tuve una gran curiosidad. La curiosidad era, ¿qué le pasa a mi cerebro mientras estoy escuchando música? Bueno, pues eso fue la motivación para hacer un máster en neurociencia. A partir de allí me dio pie para, con mis estudios de ingeniería, de sonido y la neurociencia, empezar a atar cabos y empezar a poder explicar algunas de las cosas que me sucedían. Y bueno, fue a partir de entonces que decidí pues ir divulgando a medida que yo iba aprendiendo. De hecho fue eso, fue la curiosidad. Bueno, y que tanto te agradecemos que tuvieras esa curiosidad y que te indagaras, que te formaras para... Seguramente para los que disfrutan la música simplemente como un punto de desconexión, de evasión y disfrutarla como oyentes, es verdad que a veces no es necesario que sepan el funcionamiento del cerebro y de qué manera todo lo que nos entra a nivel sonoro, qué es lo que ocurre a nivel cerebral. Pero sí que es verdad que si lo conoces, como es tu caso, entonces al encontrarle la explicación a todo, lo que puedes hacer es hacer el camino inverso, ¿no? Provocar que a través de una música en concreto pasen cosas realmente maravillosas en el cerebro, ¿no? Ya con fines terapéuticos, como tú has trabajado muchísimo. Uno de los libros, tienes, como decía en la presentación, tienes 14 libros editados. Uno de ellos es un título muy sugerente porque además coincidió con unas declaraciones bastante desafortunadas de un ministro de Educación de hace bastantes años, por suerte, sí, que era, bueno, que decía que la música distraía de las otras materias, ¿no? Y tú publicaste un libro precisamente que ponías en valor que no, que al contrario, que la música lo que hace es reforzar a todas las otras materias, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar de esto? Sí, a ver, la motivación de escribir este libro, porque los anteriores hacían referencia al ámbito de la salud, es que me iban llegando bastantes artículos e informes sobre los beneficios de la música en la educación. Entonces, después de escuchar las declaraciones desafortunadas, yo creo que estaba mal informado, pues tenía mucha información para escribir ese libro, que de hecho está basado, creo recordar, en más de 200 estudios científicos. Y bueno, es un libro dedicado un poco a los educadores, porque realmente es que la música es lo que hace enormemente es conectar redes neuronales, pero redes neuronales que no son exclusivas de la música. Es decir, trabajan la atención, trabajan la memoria, trabajan el movimiento. Entonces, cuando eso está muy bien planificado, la asignatura de música
que es por lo que luchamos en parte desde la Academia Catalana de Música, no se trataría de enseñar a tocar la flauta dulce o un instrumento, sino de conocer y de experimentar y de vivenciar qué es la música y cómo nos afecta a todos los ámbitos, emocional, cognitivo, físico, etc. El indagar en todos estos procesos lo que me ha dado pie es a descubrir esta inmensa capacidad que tiene la música terapéutica y además a nivel de estimulación por la neuroplasticidad que tiene cerebral. Y eso está reconocido por toda la comunidad científica. De ahí un poquito mi divulgación que vaya en estos dos ámbitos principalmente. Uh-huh. Por tanto, esto que a nivel científico ya se está demostrando, porque ya es un hecho que realmente el beneficio del estudio de la música no revierte tanto en el hecho de si acabas siendo músico, sino que todas esas capacidades que tú vas a desarrollar gracias a la música, ¿no? Sí, y además hay otra investigación que está actualmente en marcha, que es sobre el tema de cómo el aprendizaje musical puede revertir en edades adultas para ralentizar lo que es la neurodegeneración. Uh-huh. Es decir, se ha comprobado ya en muchas resonancias magnéticas que los músicos, después de, bueno, esto se ve incluso después de algunas semanas, pero los músicos que llevan 3, 4, 5 años tienen cambios de mayor volumen y densidades de materia gris y materia blanca en el cerebro. Esto se puede traducir en que cuando llega la etapa de la neurodegeneración, que nos llega a todos porque es una etapa biológica, si tenemos más material para, digamos, estropearlo para que se vaya muriendo, pues vamos a tardar más tiempo y entonces vamos a gozar teóricamente de una mayor calidad de vida. Uh-huh. O sea que ya no es solo la conexión emocional que puede existir cuando ya de personas muy mayores y con algún tipo de demencia o pérdida de memoria, que la música les ayuda a conectarse emocionalmente con su pasado, sino que además, por lo que explicas, Jordi, está actuando como una cierta medicina, la música, ¿no? En poder que la enfermedad... Exacto, no puede curar porque no es milagrosa, evidentemente. Yo siempre digo que la música, igual que un fármaco o que de cualquier otra terapia, tiene sus ventajas, sus inconvenientes y sus limitaciones. Pero tiene muchas ventajas y muy poquitos inconvenientes. Y lo que sí está demostrado que hace es fortalecer todo lo que es las conexiones neuronales, el sistema nervioso, que es tan importante. Y si además de fortalecer, lo que hace es aumentarlo de volumen, lo que son las neuronas y la materia blanca, bueno, pues todo eso proporciona una serie de ventajas al individuo. Claro. Es por eso que también muchas veces estás insistiendo en la importancia de que no solo los músicos se formen en música, que es algo bastante evidente, sino que también los profesionales de la salud se formen también en música. ¿Qué tipo de formación sería la ideal para un profesional de la salud, médicos, enfermeras, que no necesariamente saben lenguaje musical ni saben tocar un instrumento, pero que sí les irá muy bien esa formación musical? ¿Cómo enfocarías esa formación para este ámbito, estas personas? Bueno, yo creo que sería una formación bastante corta, limitada, pero sí que experimentaran o que supieran realmente qué es la melodía, qué es el ritmo, qué es la armonía, 4 conceptos muy básicos de música, pero sobre todo que no hace falta que sepan tocar un instrumento, que lo experimenten, que escuchen diversas melodías, distintos ritmos, que observen qué pasa en ellos a nivel emocional, a nivel corporal, incluso que puedan verlo durante la escucha en determinadas personas a través de resonancias magnéticas o a través de electroencefalografía, que vean que realmente el cerebro está cambiando, se está modificando y bueno, pues todo eso ellos saben mejor que nadie cómo puede aprovecharse de forma positiva para el ámbito de la salud. No se trata de creerse nada que está escrito, sino de visualizarlo, verlo y de intentar buscar esas aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Y hablando ya de la publicación, la más reciente que tienes, Jordi, Neuromúsica,
Yo tuve la suerte de estar en una de las presentaciones de este libro y ya también he tenido la suerte de poderlo estar leyendo estos últimos días. Y es muy recomendable porque cuando no estás excesivamente metido en el tema de la neurología y no eres un experto en que es como es mi caso, ¿no? Que puedo ser un gran aficionado y un gran curioso, pero evidentemente tienes que ser bastante experto para saber exactamente en qué zona del cerebro ocurren las cosas. Pero leyendo tu publicación, que es muy recomendable, lo haces de una manera bastante sencilla para lo complejo que es el cerebro y acabas teniendo un poquito la situación, casi diría geográfica, de cuando un estímulo entra en tu oído, un estímulo musical entra en un oído, qué recorrido hace en las distintas partes del cerebro, ¿no? De una manera un poco atrevida, esta pregunta que te hago ahora, Jordi, ¿cómo describirías este camino desde que está el impulso sonoro que llega al oído y se dirige hacia el cerebro? ¿Cómo nos lo podrías explicar de una manera un poquito sencilla para que tengamos ese recorrido claro? Sí, pues fíjate, coloquialmente decimos siempre que escuchamos música, pero esto no es cierto. No escuchamos música, escuchamos vibraciones acústicas, que son variaciones de la presión atmosférica producidas por movimientos de cuerdas vocales, si es la voz, de cuerdas de violín, de una guitarra o de un piano. Esa variación de la presión acústica es la que hace mover el tímpano. El tímpano está asociado a unos huesecillos que se mueven y esos huesecillos impactan en lo que es el caracol y allí hay una membrana que también se mueve, es decir, es un movimiento que se va trasladando. Pero esta membrana, que se llama membrana basilar, está conectada con unos filamentos muy pequeñitos, miden micras, que son los estereocilios, y cuando se mueven hay un movimiento de iones que son las que generan impulsos nerviosos. Y esto ya es recogido por el nervio auditivo junto con la información vestibular y pasa por el tronco encefálico, por la parte límbica hasta llegar a la corteza. Y es cuando llega en la parte superior, en la corteza auditiva, donde hay la inteligencia suficiente para que esa serie de impulsos lo experimentamos como notas musicales. Luego, a partir de allí va a otras áreas que están relacionadas con la memoria, con la emoción, con el movimiento, y son una serie de bucles que son continuos. Pero de hecho es una traslación de un movimiento físico externo a unos impulsos nerviosos que llevan información de ese movimiento. La gran magia, o una de las grandes magias o secretos, o no sé, o misterios de nuestro organismo, que tiene mucho, es que pueda convertir esa información en sensaciones. Este sería más o menos, de una forma muy, muy sintética, el recorrido. Es todo impactante, ¿no? Cuando lo vas analizando, que cómo puede ser que porque se muevan unos hilillos que miden micras de metro, eso proporcione movimientos de carga, se forme impulsos, y eso lleva información de lo que llamamos música, que de hecho la música es un producto mental, es el resultado de una percepción cerebral. A mi oído no le llegan notas musicales, llega un movimiento y nosotros lo traducimos como sensación de música. Qué interesante. Pasa que este proceso dura nada, menos de un segundo, dura décimas de segundo. Claro. Y por eso cuando ponemos la radio, pues todos pondríamos la mano al fuego de que está saliendo música de los altavoces o palabras, si no, salen unas ondas que generan unos cambios y somos nosotros quienes le damos, digamos, esa identificación. Sería un código que nuestro cerebro descodifica, ¿no? Y lo convierte en esa sensación. Y imagino que también va muy unido a todo esto lo que es la parte cultural. Evidentemente, cuando tú escuchas una música, una canción, evidentemente te haces descodificarlo según tu cultura musical, el aprendizaje que llevas, ¿no? No responde todo el mundo de la misma manera a una música, ¿no? Sí, fíjate, dicen que el cerebro, cuando nacemos, estamos preparados para aprender cualquier idioma del mundo, de los miles que hay. Y como el cerebro va formando patrones de las vivencias que tiene según el entorno en el que está, al final, claro, lo que aprende es lo que oye, ¿no? Lo que
el idioma en que le están hablando o que le está percibiendo. Y bueno, son esos patrones que nos creamos por nacer en un determinado lugar y por la cultura. Si estamos habituados a que cuando haya un acto de alegría, como puede ser una boda, como era antes una boda, ahora que no hay tantas, y hay música alegre, pues lo asociaremos con un evento que nos satisface, que nos da felicidad. Pero si vamos a un funeral y se toca música alegre, que creo que hay ciertos países del Oriente que es así, pues para nosotros la clave que tendrá esa música será más bien de tristeza o de melancolía. Entonces sí, el cerebro se adapta al entorno. Claro. Bueno, pues qué interesante, Jordi, escucharte y sobre todo recomendar muchísimo este libro de neuromúsica, porque hace un recorrido muy, muy profundo, muy exacto de todo, pero de una manera como muy clara, muy de poderlo entender fácilmente. Ahora hablabas de alegría y supongo que uno de los motivos de alegría o de satisfacción que estás teniendo últimamente es este trabajo que estás haciendo en la Academia Catalana de la Música. Eres el que diriges un poco el grupo de estudios sobre música y neuromúsica. ¿Qué nos puedes explicar de este proyecto que tienes entre manos? Bueno, pues hace un par de años constituí un grupo de estudios sobre música y neurociencia. Fue muy bien acogido por la Academia Catalana de Música y este grupo está formado por profesionales músicos, psicólogos y psicólogas, pedagogos, musicoterapeutas, y nuestro objetivo prioritario es que el Govern de la Generalitat conozca y sea sensible al hecho de que la música es más que un arte y un entretenimiento. Entonces elaboramos 2 informes específicos, uno para el Departamento de Sanidad y otro para el de Educación. En estos informes era como una síntesis de importantes estudios que se habían realizado en Estados Unidos, en Finlandia, etcétera, en muchos países, con instituciones de prestigio, para que vieran, bueno, que la música tiene algo más que entretener, ¿no? Es algo más que un arte. Entonces recibimos respuesta de la Comisión de Educación del Parlamento y nos citaron en enero del año pasado para presentar y defender ese informe allí. Bueno, lo defendimos, lo presentamos, fue muy bien acogido y hubo una resolución favorable que la Comisión envió al Govern para que se estableciera una especie de comisión conjunta y poder ver posibilidades pues, de modificar el currículum actual de música, etcétera. La lástima es que, bueno, hubo un cambio de gobierno, como ya sabes, hace unos meses, y eso pues no siguió adelante, se quedó parado. Y bueno, pues tenemos otra vez que volver a insistir en ello, tanto en la parte de educación como en la parte de salud. Bueno, lo has dicho tú ahora, ¿no? Es ese camino que a veces se llena de piedras y tienes que ir quitando las piedras sin insistir. Es curioso, ¿no? Porque, claro, los que nos dedicamos un poquito a este ámbito de la música, de la educación, de la investigación, es algo como, a veces piensas, pero aún no lo tienen claro, que es realmente importante. Es curioso, ¿no? De hecho, es cuando salen los resultados de los parámetros sobre el estado de la educación, los informes PISA, etcétera, etcétera. Sí. A mí me consta que hay culturas, hay países en donde cuando no se va bien de matemáticas y no se va bien de lengua, lo que hacen es poner más música en las horas de la semana. Porque como tú explicas muy bien y decías ahora, pues lo que regenera las conexiones cerebrales que se generan con el estudio de la música, luego te hacen más bueno en las matemáticas, precisamente, ¿no? Eso está recogido precisamente en estos informes porque hay una correlación que es casi casual entre las habilidades del lenguaje y el aprendizaje musical. El tema de matemáticas parece ser que es algo más discutible, hay muchos ejemplos o investigaciones que sí, hay otras que no, pero del lenguaje es el que está más claro. Sí. Bueno, pues tendremos que seguir insistiendo y que, bueno, y seguramente también suele ocurrir, ¿no? Que no hay que hacer siempre una calificación genérica del mundo político y de cómo se determinan las decisiones, pero sí que es verdad que a veces yo creo que hay personas que en su etapa educativa no tuvieron la música durante la semana, ¿no? Entonces, claro, si te haces mayor y no la has tenido en tu infancia y no sabes lo que es, evidentemente te va a costar mucho apostar por ella a nivel educativo, exacto, ¿no? Quizás la base sería, pues bueno, como ocurre en muchos países, que la música está
en la etapa de infantil y primaria, pero de una manera impresionante, en donde cualquier niño o niña que estudia en el cole está tocando un instrumento en ese mismo cole, se forman orquestas en ese cole, aunque el día de mañana sean arquitectos o sean médicos, ¿no? Pero eso no importa, sí. Claro, y entonces, bueno, entiendes también muchas cosas de por qué el nivel cultural. Sí. Yo creo que una de las claves es que el conseller tendría que ser músico. Entonces ganaríamos mucho ya. Bueno, pues tendría más sensibilidad. Bueno, pues esa sí que es una tarea realmente atrevida, Jordi, y bueno, si hay que firmar, firmamos de todos, ¿eh? Pero sí que es verdad que sería realmente importante que, mira, ya no te diría que fuera músico, sino que tuviera una sensibilidad remarcada, ¿no? Eso sí que sería... No me refiero como profesión músico, sino puede ser abogado, arquitecto, político, pero que hubiera hecho unos cuantos años de música. Exacto, y tuviera esa parte de sensibilidad ya al menos cubierta, ¿no? Pues eso sería una alegría, como alegría es el tema que me has propuesto para este episodio, siempre que tengo el honor de entrevistar a personas como tú, pues de, oye, dime una canción que sea especial para ti, que sea conocida, ¿no? Y yo durante este ratito que estamos conversando, como ya saben todos los que siguen este podcast, pues que yo en mis manos tengo un teclado, un piano, y me es inevitable ir marcando notas, acordes, improvisando un poquito, ¿no? Como para hacerme la música de fondo. Cuando tengo un invitado, voy ahí muy cauteloso y toco muy flojito para no molestar, pero la rueda de acordes que he estado haciendo yo ahora, y que ahora la voy a hacer un poquito más explícita, esconde un tema realmente bonito. Lo toco ahora a ver qué te parece. Esto es una rueda de acordes muy típica, muy tópica, pero que esconde precisamente un tema que me has propuesto, Jordi, y que, vamos, no creo que haya un solo habitante en este mundo que no conozca este tema. Esta versión, humilde versión que hago con el piano y que tantas veces hemos escuchado, es la versión del Himno a la Alegría de Beethoven, pero que tú, cuando me comentaste una versión en concreto, me hablaste de una persona que era Waldo de los Ríos. Y dime un poquito más por qué esta versión y quién era Waldo de los Ríos. Bueno, Waldo de los Ríos era un pianista, compositor, director argentino que estuvo viviendo muchos años en España. Y yo el recuerdo que tengo de sus obras es que eran los discos que en casa de pequeños se ponían durante las Navidades, aparte de los típicos villancicos, ¿no? No sé si eso era algo intencionado por parte de mis padres para inculcarnos de alguna forma más la música clásica, pero con arreglos modernos, porque es una forma, digamos, más atractiva. Pero a mí me dices Waldo de los Ríos y yo pues vuelvo a los 10 años en casa escuchando con el tocadiscos Philips de pilas pues todos los arreglos que tenía de la Sinfonía del Nuevo Mundo, de sinfonías de Mozart, de Schubert, de Beethoven. Lástima es el final que tuvo esta pobre persona, que creo que cogió una gran depresión y se suicidó. Pero bueno, tenía unos arreglos fabulosos. Y de hecho la versión del Himno de la Alegría, el nuevo arreglo que hizo Waldo de los Ríos, fue el arreglo que precisamente se popularizó de una manera mundial por otra persona que también se apellidaba Ríos, ¿no? Sí, Miguel Ríos. Miguel Ríos, que es yo esta mañana antes de conectarnos estaba repasando las dos versiones, una de Waldo de los Ríos, que hay un vídeo en YouTube de una aparición en televisión española, en donde hace el arreglo con una orquesta y no era en directo, pero era un playback, con los músicos reales que estaban allí tocando. Y luego he escuchado la versión de Miguel Ríos y evidentemente el arreglo que hay detrás de la canción famosa de Miguel Ríos es el mismo arreglo de Waldo de los Ríos, ¿no? Sí. Y es realmente... Muy parecido, sí. Yo estaba pensando que esto fue en el año 69 que Miguel Ríos publicó esta canción. Y yo no sé si en ese momento, Jordi, ¿qué opinas tú? El encontrar una versión de una obra clásica como es la de Beethoven, una obra majestuosa, y convertirla en un arreglo, no nos engañemos, pop moderno para lo que eran los años 60, no sé si en ese momento tuvo este arreglo una crítica o por parte de algún sector un poquito más conservador, ¿no? ¿Qué crees que pudo pasar?
Yo no recuerdo que hubiera, no sé, seguramente siempre hay críticas por las personas que son más conservadoras, ¿no? Pero yo lo entiendo más como una democratización de la música clásica para que llegue a todos los ámbitos. Claro, hasta el punto que hoy día, o quizás hoy día es un poco más difícil porque los niños de hoy día tienen otros tipos de referente musical, ¿no? Pero durante muchos años, yo recuerdo en la facultad preguntar a mis alumnos que si sabían de quién era el himno de la alegría y me decían que era de Miguel Ríos, ¿no? Que el tema original era de Miguel Ríos, pero como tú dices, la manera de acercar la música un poquito a la mayoría de personas que no necesariamente sean personas cultas. Quizás por eso, luego, lo famoso que fue Miguel Ríos con su himno a la alegría hizo que muchas personas buscaran la obra original de Beethoven y se encandilaran con la majestuosidad y la preciosidad de esa gran obra, ¿no? Mira, ya que hablas de Miguel Ríos, en unas pocas semanas voy a tener el gusto de saludarle y de compartir con él unas ponencias, porque Miguel Ríos tiene una fundación que se dedican a temas de la salud también. Vaya. Una fundación muy reciente de hace unos pocos meses y bueno, hacen conferencias y hacen actos también dedicados a ver cómo la música influye y afecta positivamente a la salud. Oiga, qué casualidad, Jordi, no lo sabía esto. Parece que te lo haya preparado, ¿eh? Te lo haya preparado para que lo comentes, pero qué suerte poderlo saludar y que además, fíjate, ¿no? Cómo os une la música nuevamente, ¿no? Con lo bonito que era la anécdota que explicabas y que ahora, que si te lo hubieran dicho a ti de pequeño, Jordi, que sepas que llegará un año que tú saludarás a Miguel Ríos. No, que va, si era uno también fan de todas sus canciones rocks de Miguel Ríos, Rock Ríos. Exacto. Sí. Bueno, genial. Jordi, para las personas que están escuchando este podcast y que quieran saber cómo contactar contigo, cómo saber más de ti, de tus libros, ¿cuál sería el contacto, la referencia que podrían buscar hoy mismo en Internet? Mira, en la página web que tengo, www.jordihauset.es, allí está mi biografía, están mis actividades, están los libros, están artículos. Es muy extensa, hay mucha información. Hay incluso un buscador y si ponen cualquier palabra les pueden salir una serie de artículos, tanto míos como de otros autores, pues sobre esos temas. Genial, Jordi. Bueno, pues yo contentísimo. Agradecerte que hace días que te tenía en mente para conversar un ratito y aprender muchísimo. Agradecerte toda la divulgación que estás haciendo con la seriedad y con la certeza que lo estás haciendo a nivel científico, porque ya sabes que hoy día, si no está demostrado científicamente, ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero gracias a personas como tú que están marcando las investigaciones sobre música, neurología, cerebro. Y lo que me gusta en tu libro, Neuromúsica que estamos hablando hoy, es que el subtítulo pone Cerebro, Ciencia y Arte. Y esa parte del arte es la que nos invita a todos a encontrar el para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Para hacer arte. Es así, es que la música lo es todo. Es ciencia, es arte, es cultura, es un lenguaje, es emoción. Bueno, es impresionante, ¿no? Lo que es la música. Y nada, agradecerte a ti esta oportunidad de poder divulgar estos conocimientos. Pues muchas gracias, Jordi. Seguiremos en contacto y a todos y todas las que escucháis este podcast, ya sabéis que la mejor manera de poder escuchar nuevos episodios, ya sean de contenido muy puntual o entrevistas tan interesantes como la de hoy, pues bueno, ahí en la plataforma que estáis escuchando este podcast, pues le das a seguir o a suscribirte y yo iré preparando contenidos y aprendiendo muchísimo. Y hasta la próxima.